Vamos por ello a presentar a la ponente. Para ello, como siempre, solemos conocer un poquito de ella y vamos a leer una semblanza breve sobre su persona. Bien, la ponente se llama Rosa María Martínez González. Ella es licenciada en problemas de aprendizaje, licenciada en trabajo social, maestría en innovación pedagógica en la Universidad Pedagógica Nacional. Participante en más de 100 cursos, talleres, seminarios, diplomados y congreso, entre otros. Coordinadora de cursos de convivencia escolar, proyectar la enseñanza, desarrollo profesional docente, diseño universal para el aprendizaje, entre otros más. Primer lugar en el examen por oposición del servicio profesional docente para supervisora de la educación especial en el año 2016. Coautora del libro Estrategias para crear ambientes libres de violencia en el año 2017. Tallerista en la Feria Internacional del Libro del 2019, organizadora de congresos estudiantiles y de formación continua para docentes, panelista de diálogos permanentes de la propuesta pedagógica para la nueva escuela mexicana. Actualmente cursa la maestría en educación básica en la Universidad Pedagógica Nacional. Bien, nuestro ponente del día de hoy es de el país de México, así que la hemos traído para que en Perú pues nos brinde también aportes que nos ayuden en la educación inclusiva del Perú. Así que le damos la bienvenida en esta oportunidad a la profesora maestra Rosa María Martínez. Bienvenida, profesora, le damos el pase para que desarrolle el taller del día de hoy. Estoy muy emocionada de estar aquí con todos ustedes, de poder interactuar y aprender junto con ustedes en este tema que nos debe de ocupar a todos, que es la educación inclusiva. Les voy a compartir lo que es el plan de la reunión para este día, para que conozcamos el propósito. Bueno, pues entonces el taller es práctica de educación inclusiva en el marco del Currículo Nacional de la Educación Básica del Perú. La estrategia va a ser un diálogo pedagógico. Naturalmente que vamos a tener espacios donde ustedes van a poder participar. Es un taller, ya sabemos pues que es virtual, ya les dieron mi nombre y les quiero leer el propósito. Bueno, en los participantes quiero decirles que está dirigido a docentes de la República del Perú, pero también nos están acompañando por acá mis paisanos del país, nuestro país México. El propósito va a ser aplicar una secuencia didáctica con los docentes de educación básica para que incrementen elementos disciplinares que les permitan mejorar la planeación didáctica incluyente para el aprendizaje remoto. O sea, ahorita en tiempos de COVID, pues estamos trabajando en casa, casi en todo el mundo. La ejecución, también para que lo ejecuten, esa planeación, favorezcan los aprendizajes de sus alumnos y le den seguimiento en el ciclo escolar ante esta pandemia. La meta es de que incorporemos todos los elementos curriculares que vienen por ahí en su propuesta curricular de Perú, esos elementos curriculares como área curricular, que ustedes ya lo conocen, el enfoque transversal, valores, competencias a desarrollar, estándares curriculares, recursos, tiempo de aplicación y evaluación. Generalmente estos son los elementos que vienen presentes en una planeación didáctica. Entonces, esto lo vamos a ir correlacionando con el proceso del diseño universal para el aprendizaje, mejor conocido como DUO, que es una estrategia para realizar prácticas de educación inclusiva. Entonces, bienvenidos todos. Ya les dije las reglas y ahora en este momento vamos a empezar con la actividad. Esta es una actividad que ustedes pueden hacer con sus alumnos. Aquí es donde se activan todos los dispositivos básicos para el aprendizaje. Les hago así una analogía. Para sobrevivir necesitamos dormir, comer, ir al baño, si no nos morimos, etcétera. Para el aprendizaje también hay dispositivos básicos que son la atención, la memoria, la concentración, la motivación, las sensopercepciones y la metacognición. Esos son, hay otros, ¿verdad? Pero esos son básicos para el aprendizaje. Entonces, en este momento activamos diferentes dispositivos que ustedes están viviendo, están activando. Entonces, aquí ustedes evocaron el nombre propio, empiezan a activar la memoria, que tiene que ver con recordar las historias que les han contado, quién escogió su nombre, por qué le gustó ese nombre,
de qué origen es ese nombre y qué significa su nombre. También pueden ustedes consultar, de hecho, esta actividad cuando se hace en vivo, en su celular, googlean y dicen, ¿qué significa mi nombre en otros idiomas? También ustedes aquí debieron haber escrito una historia sobre su nombre. Recuerdo mucho en una actividad que puse que dijo una maestra, pues yo recuerdo que a mí me pusieron Aide, porque cuando yo estaba naciendo, mi papá era ferrocarrilero y en ese momento que estaba mi mamá dando a luz, escuchó en el radio que decía, felicidades porque hoy es el día de las Aide, y entonces ella redacta su historia y nos comparte su historia. Los alumnos aquí empiezan aparte a activar otros dispositivos básicos cuando empiezan a escribir el texto de mi nombre rima con, mi nombre en diminutivo, también pueden llamarme de tal manera, usan el basta con mi nombre, que es tanto tiempo donde mi nombre y pones por ejemplo, yo Rosy, mi nombre es Rosy y apellido uno que empiece con mi inicial, Rodríguez, la ciudad o país, pues Reino Unido, flor o fruta, se me fue la idea. Pero bueno, ahí ustedes activan su memoria y todos sus conocimientos previos. Entonces, también se describen y se van a reafirmar el reconocimiento de sus cualidades, porque me gusto yo. Van a hacer el acróstico con mi nombre y van a dar 3 palabras que puedan formar con su nombre. Entonces, según mi nombre, soy una persona, tal vez no, una vez me tocó una que dice, no, es que mi nombre es la combinación de mi mamá y de mi papá. Ah, bueno, entonces a ustedes ahí pueden escribir todo lo que se les venga y entonces activan todo lo que es la redacción también, etcétera. Entonces, esta actividad se trabaja, si revisamos ahí la currícula, que allá en Perú es inicial, primaria y secundaria. En México es primaria, preescolar, primaria y secundaria. Son 4 niveles. O sea, ya como que fusionan lo que es inicial y preescolar y nada más lo llaman inicial. Entonces, por ahí viene, permítame tantito. En los contenidos, dentro del programa curricular, que era la identidad. Entonces, en preescolar se refuerza esa parte de la identidad. En esa competencia, construyendo mi identidad, se desarrollan unas capacidades. Entonces, ahí vamos correlacionando nuestro programa de estudio y vamos revisando esas capacidades y esas competencias. En la parte de primaria y secundaria, es en los dos, solo que aumenta el nivel de gradualidad, de complejidad de los contenidos, pero hablan sobre expresión oral en su propia lengua, hablan de escribir textos, etcétera, que son competencias que por ahí vienen señaladas en la meta, ¿sí? Son competencias y que acá igual siguen siendo competencias, aprendizajes claves, vaya. Con los nuevos planes de estudio son en México aprendizajes claves, allá son competencias, que finalmente viene siendo lo mismo. Entonces estamos hablando de esos contenidos curriculares. Pero bueno, aquí la interrogante sería, al aplicar esa actividad ustedes con sus alumnos del grado que sea, ustedes adecúan, ponen en juego todos sus dominios disciplinares y entonces ustedes dicen, ok, pero tengo un niño con un problema de aprendizaje, tengo un niño con una discapacidad, pero aparte en este momento estamos a distancia y entonces vienen esas preguntas y esa, de alguna manera, angustia del docente, ¿qué voy a hacer? Entonces, yo creo que es momento de tomar el diseño universal para el aprendizaje. El diseño universal para el aprendizaje es la parte de ese movimiento que se está haciendo en el mundo que tiene que ver con la inclusión. La inclusión surgió allá por los años 99
Mel Eiskon y Tommy Wood. Y aparte también empezó este señor en Estados Unidos con el diseño universal. Entonces les quiero hablar del índice de inclusión. O sea, ya en Manchester, Inglaterra, empezaron ellos a hablar de la inclusión. Entre esa inclusión es la social, pero particularmente nosotros docentes la educación inclusiva. Entonces nos vamos a la educación inclusiva y tendremos que retomar conceptos. Yo revisé sus documentos de Perú y es igual, y no porque sean países hermanos, porque los dos son de América Latina, no, lo que pasa es que estamos en esas exigencias del mundo globalizado y entonces ha habido cumbres interesadas de la UNESCO, de la UNICEF, en dar respuesta a todos. Y entonces entra el concepto de equidad. En esa educación para todos es de que respondamos a los intereses específicos, a las posibilidades de cada alumno, y entran esos principios de equidad que ahorita acá en México persiste ese concepto. Y lo vimos allá en Cuba, lo revisé en la situación de educación especial en Cuba, y nos habla de esta parte también de la equidad, y nos habla un poco de inclusión, que inclusión es así como que, pobrecitos, les damos chance, ¿verdad? Pues sí, que se metan al grupo. Pero luego viene ya la parte de derechos humanos donde dicen, no, es una persona. Entonces nos remontamos a la parte histórica donde habla Tomás de Aquino, donde dice que por ser persona ya merece las garantías, ¿no? Y entonces también tiene que ver con derechos humanos. Su plan de estudios incluso habla de esos enfoques transversales. Habla el enfoque de derechos humanos, de atención a la diversidad, un enfoque intercultural, un enfoque de igualdad, un ambiente de género, una orientación al bien común y una búsqueda de la excelencia. O sea, vamos a la par. Acá también ya empezamos a hablar que le agregaron a nuestra Constitución la parte de excelencia por esas exigencias del mundo globalizado. Entonces, con esos enfoques transversales nos vamos nuevamente al niño. Ok, por ser una persona tiene derechos. Y entonces vienen ya la parte de establecer estrategias para la inclusión en la escuela, porque sabemos que hay exclusión en cualquier parte. Y en esa inclusión entran las partes de accesibilidad en la infraestructura y también al currículo. Entonces, la accesibilidad en la infraestructura tendrá que ver con esas facilidades que tenga la persona que llegue con alguna discapacidad, con alguna condición. Y hablamos entonces de rampas, o sea, sí hay, pero las rampas parecen resbaladillas, ¿sí? Donde los niños juegan y no es funcional para una persona con un problema motor. Un usuario de silla de ruedas se le dificulta mucho subir una rampa de esas que no tienen las medidas reglamentarias. Entonces estamos hablando de el diseño universal, empieza a hablar de grados, ¿no? En ese desnivel grados para que la persona no se le dificulte. Hablar de eso es de la discapacidad motora. O sea, tenemos discapacidad motora en las escuelas, discapacidad auditiva, que son las personas sordas. Tenemos discapacidad visual, que son las personas ciegas o débiles visuales. También tenemos la discapacidad psicosocial, que ya tiene que ver según el DSM-5, que es un referente también a nivel mundial para clasificar estas discapacidades. Y entonces nos dice, últimamente, ¿verdad? Surgió que las personas con ansiedad, con estrés, con trastorno bipolar, con alguna esquizofrenia, entran dentro de una discapacidad, y es la discapacidad social, que esta no se le ha hecho mucho ruido, como que le ponemos más atención a la persona sorda, a la persona ciega, etcétera, algo más así que se ha venido haciendo culturalmente difusión. Y entonces, en todos esos alumnos que tenemos en la escuela, tendremos que responder. Entonces, hacemos esa actividad y dice, híjole, ¿y cómo le hago con cierta condición? Y entonces ahí es donde tendríamos que estar hablando de prácticas de inclusión, porque bueno, Mel Eiskon y Tommy Wood empiezan a hablar de 3 dimensiones, que es crear políticas de inclusión, que a nivel global están y cada país ha hecho las propias.
Políticas que, bueno, que finalmente como quiera responden a esas políticas porque la UNESCO proporciona recursos a los países participantes. Políticas, prácticas, que en las prácticas precisamente entra el diseño universal para el aprendizaje. Entran los ajustes razonables y entran, ahorita me acuerdo, son cuatro elementos que entran a la parte de que tiene que ver con las prácticas de inclusión. Entonces, en este momento yo voy a abrir una presentación para ir revisando ese DUA, o sea, entonces es el diseño universal para el aprendizaje. Les voy a hablar otra vez un poco de historia. Acuérdense que hablamos con esa conciencia al inicio para iniciar la reunión de que empecemos a reflexionar qué tipo de docentes somos con nuestros alumnos, si a fuerza los queremos que quepan todos en esa planeación o bien les damos a cada quien según sus posibilidades, según sus intereses. Entonces, les hice también historia un poquito de la educación inclusiva. Es un movimiento que empezó antes de que terminara el ciclo. Incluso también se hizo un informe que se llamó La educación encierra un tesoro, que eran las líneas para la educación del siglo XXI, encabezado por James Delors. Y entonces empezó a hacerse ruido de ideas, vaya, no es así como que guerras o cosas materiales, es prácticas, cultura, formas de pensar, formas de ver, de hacer la inclusión y ese respeto en las escuelas. Entonces, tenemos el diseño universal. También empezó en 1999 en Estados Unidos, con su fundador es Ron, algo así recuerdo, David Ron, y entonces inició en la arquitectura, precisamente porque se dieron cuenta, sobre todo con las personas con discapacidad, que hacían un edificio y luego cuando ya tenían usuarios o público y les afectaba sobre todo en la economía y no podían accesar, entonces hacer un elevador le salía más costoso que si lo hubieran hecho desde un principio. Y de ahí se fue avanzando hacia la escuela, hacia el aula. O sea, también se pensó que también se podía hacer un diseño universal para el aprendizaje. Entonces, hay que cambiar paradigmas, hay que cambiar en esos paradigmas todo lo que implica es cambiar la forma de pensar, la forma de hacer las cosas. Y entonces aquí les voy a proyectar un video que dura 2 minutitos y... Hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos?
hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya muy... Bien, entonces ese video nos pone a la reflexión y más aún porque ese se hizo antes de que estuviera lo del COVID, o sea, más retos todavía nos pone a los docentes. Y bueno, o sea, tendremos que innovar, tendremos que crear y bueno, también pensar, porque dijo el actor el de Mujer Bonita, no recuerdo, Richard Gere, perdón, Richard Gere, dijo que el profe a través de la historia y en todos los mundos, su labor es altruista. O sea, si dice alguien piensa que se va a hacer rico siendo profe, pues olvídelo, ¿verdad? O sea, la mayoría de nuestro trabajo va a ser crear, innovar. Es una actividad social. Claro que tenemos un sueldo y para mi gusto está bien porque el trabajo es por vocación. La mayoría de los docentes estamos aquí por vocación. Y entonces nos lleva esto a la reflexión, o sea, eres procusto en tu aula porque tendremos que hacer esa parte ergonómica, o sea, digo, si tu carro que compras ahora se acomoda a tu peso, a tu altura, incluso el volante, los maquillajes hay para piel morena, para piel clara, el manco de la sartén lo puedes agarrar tú y se acomoda a tu forma de tomar los objetos. Entonces, también la educación debe de adecuarse así como estamos evolucionando. Entonces, debe de haber un planteamiento didáctico. Tendremos que nosotros aquí empezar a idear, a maquinar cómo sería mi desempeño de aquí en adelante. Entonces, se invita a que todos los docentes sean diseñadores. Hay que conocer a nuestros alumnos. En estos momentos de pandemia, yo he oído comentarios de acá en México va a iniciar el ciclo escolar de que, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezas? Pues haz un diagnóstico de conectividad, ve cuántos alumnos en este momento tienen Facebook, tienen un celular, tienen una computadora. Cuando tengas tu diagnóstico, checa cuáles son los que no tienen y entonces de ahí inicia tu estrategia. Y hay quien dice, bueno, y el que no tiene celular o no tengo manera de comunicarme, pues sabes que yo creo que vamos a regresar a lo de antes, a poner carteles, a irnos por la calle con una bocina, con un altavoz, invitando a los padres de familia a que se comuniquen en tal hora porque les voy a dar información, porque les voy a llevar cuadernillos para que hagan actividades, porque voy a regresar, etcétera. No sé, esa es la parte que nos invitan a hacer ese planteamiento didáctico. De tal manera que no estemos poniéndonos barreras de que no, ni nos dijeron, no, pues no tengo internet, no, pues no tengo computadora. Que tu personalidad no le estorbe a los propósitos educativos. El propósito educativo es eso, responderle en igual de condiciones a cada alumno que llegue a la escuela, porque tiene derechos. Porque a veces decimos, es que el alumno no me da. No, pues porque por eso viene maestra, porque tú eres la maestra y tú sí le debes de dar, tú sí le debes dar a buscar alternativas, hacer equipo. O sea, no hay como el trabajo colaborativo para que saquemos adelante a nuestros alumnos. Entonces, hay que poner lo que haga falta y entonces no lo debemos de hacer solo, tenemos que hacerlo en conjunto con nuestra organización escolar. Hay que hacer un replanteamiento, es urgente. Hay que acabar con esa tiranía de la normalidad donde pues estos alumnos son los regulares y estos, dice un amigo que tiene una discapacidad, o sea, yo soy irregular o a veces en nuestro vocabulario excluyente decimos, es que estos son normales, dice maestra, entonces yo soy anormal. Entonces ya estamos hablando de que no tenemos esa cultura para ese respeto que dentro de los niveles de inclusión está el más alto, que es la inclusión, luego viene el respeto, y el más abajo, que es la tolerancia, que eso no tendría por qué estar siendo tolerado. Nadie tenemos por qué tolerar a ningún alumno, o sea, son sus derechos. Es respétalo, inclúyelo. Muy bien. Hay que terminar entonces de esa tiranía de la normalidad. ¿Qué se necesita? Bueno, tendremos que conocer, tendremos que documentarnos de esto que tiene que ver con el respeto de la persona. Hay que sensibilizar maestros a nuestros compañeros, hay que hacer sinergia, hay que invitarlos a que vamos a hacer ese replanteamiento y hay que ponerlo en práctica. Finalmente es una de las dimensiones, hacer prácticas de inclusión. ¿Avanzamos? Y entonces en eso está el diseño universal. O sea, es algo que
aparece que acá en México ya están nuestros planes de estudio, lo que tiene que ver con el diseño universal para el aprendizaje. Estamos avanzando en la parte de estar sensibilizando para que hagamos esos elementos, porque nos habla de coplanear, o sea, planear en conjunto con el docente de escuela regular, coaprendizaje, o sea, todos estamos aprendiendo, coevalúa, todos, incluso nosotros hay que evaluarnos. En este momento también una de las actividades para iniciar el ciclo escolar, ok, ya tengo el diagnóstico, también tendré que autoevaluarme y hacer mi propio diagnóstico, o sea, mi personalidad estorba los propósitos educativos, realmente ya tengo la capacitación suficiente para atender a esos alumnos. Y entonces ese diseño universal para el aprendizaje no nada más es porque sí, o sea, tiene sus bases neurolingüísticas. Habla entonces de que cada quien somos diferente, que cada cerebro es diferente y habla de la diversidad. Entonces, de esas cosas particulares que nos hacen diferente el uno del otro, de nuestros intereses. Y entonces, ahorita más adelante les voy a dar los 3 principios del diseño universal. Y entonces trataríamos de identificarlos cuando ustedes tengan oportunidad de comentar dónde identificaron esos 3 principios en el ejercicio que hicieron. Entonces, esto tiene que ver con la neurociencia. Sí, el diseño universal te da esos principios y te habla de redes neuronales. Esas 3 redes neuronales, tenemos miles, ¿no? Pero aquí te habla de la parte importante que tiene que ver con esos principios, con esas 3 redes. Entonces nos habla de las redes afectivas, o sea, esas funciones que tienen que ver con el hipotálamo y la parte que se conecta con el cerebro, esas redes afectivas, y que tendríamos que estar hablando de que tendríamos que ofrecer a los alumnos múltiples formas de implicación, de motivación. Están las redes de reconocimiento, que tiene que ver qué se aprende. Entonces, implican múltiples formas de percibir la información, todo lo que tiene que ver con el lenguaje, con el pensamiento, etcétera. O sea, todo lo que se comprende. Y las redes estratégicas, que son las funciones ejecutivas. O sea, en esta parte, bueno, si nos vamos aquí a las imágenes, se fijan la parte de las redes afectivas, abarca como que alrededor del cerebro. La parte de las redes de reconocimiento tiene que ver con la parte de atrás de nuestro cerebro, y las redes estratégicas tienen que ver con el frontal. Las funciones ejecutivas que tienen que ver con la planeación, con la organización, con la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, este es el aporte del DUA en la parte del aprendizaje. Y dice, ¿por qué? Bueno, porque se aprende. ¿Dónde ocurre el aprendizaje? En el cerebro. Entonces los profes tendríamos que estarnos informando de esta parte neurológica del cerebro. Aquí les voy a mostrar los 3 principios. El principio de proporciona múltiples formas de implicación nos habla de pautas, y en esas pautas trae puntos de verificación. La parte de verificación ya es exactamente lo que voy a hacer con un alumno con hiperactividad, con un alumno con autismo. Pero aquí entra la parte también en este momento de la pandemia, o sea, de que nos da opciones para trabajar con la tecnología, apropiarnos. Si tengo una persona ciega, incluso dice un amigo que es una persona ciega, dice, todavía andan con el braille, se me figura que como que andan allá con los picapiedras. Entonces dice, yo creo que es lo que tendremos que hablar. Todo el sistema alternativo, bueno, que esa es otra parte que tendríamos que conocer, hablando de las personas sordas, de las personas ciegas, un sistema alternativo de comunicación. O sea, él tiene una limitante, pero yo, ¿cómo voy a hacer que esa limitante, que también ahorita en la educación inclusiva se le llama barreras para el aprendizaje y la participación? Y entonces nos dice que las barreras no están en el sujeto, sino que están en el ambiente. Entonces, si yo le ofrezco una lengua de señas a una persona sorda, ya estoy teniendo un sistema de comunicación, y entonces ya no va a tener esa barrera. Si llega aquí una persona a una escuela con silla de ruedas y hay una rampa, no va a encontrar ninguna barrera, porque la persona o el alumno puede llegar exactamente hasta su aula. O si necesitan tableros de comunicación, o sea, todos los apoyos, que esa es una de las que les decía, ahorita les digo de las
las prácticas de inclusión, los apoyos que se les tiene que brindar a las personas. Pero les digo que también tenemos un gran porcentaje de alumnos con rezago educativo. Pero el rezago educativo yo apuesto que, no sé, en un grupo de 30, si hay 3, pues sí puede haber un rezago, es el alumno. Pero cuando hay más de 5, no es el alumno, es nuestra metodología. O sea, los profes tenemos que reflexionar en qué metodología estamos utilizando. Entonces aquí el tema bien este cuadro, bien resumen, pero es un mundo y es la versión del 2018 porque hay 2 versiones. En la versión del 2008 no nos da puntos de verificación. En esta versión del 2018 ya nos da puntos de verificación. Entonces nos describe cómo lo podemos hacer, a lo que yo les invito a que lo revisen, lo desmenucen, y por ahí al final les voy a dejar la referencia para que ustedes busquen el documento completo en internet. Porque si me tengo aquí, sí nos tardaríamos un mucho. Entonces, ¿qué permite esa mirada del diseño universal para el aprendizaje? Pues permite ver a la persona, sí, porque también dice este mismo amigo, últimamente como que nos estamos haciendo más, como nos estamos viendo como cosas, dice, cuando los romanos ahí como que el que era artista era el que era incluido, el que era deportista, el que era bello. O sea, eran esos 3 como que tenían toda la aceptación de la sociedad. Dice, pero de ahí en adelante había exclusión. Entonces, desde allá data la exclusión. Y dice, entonces ahorita, dice, con discapacidad y aparte feo, pues a lo mejor soy menos que nadie. Bueno, ese es su comentario. Y entonces dice, porque nos estamos cosificando. Vemos a la persona como si fuera una cosa, no como persona. Y ahí es donde radica el término persona, porque en esas prácticas nuestro vocabulario es excluyente cuando decimos el sordo, el ciego, esos apelativos que son, son peyorativos, no lo dignifican. Y entonces Tomás de Aquino dice que el ser humano es el más supremo sobre todas las criaturas vivientes. Entonces, por eso dice que antes de todo es persona. Y entonces la Organización Mundial de la Salud nos da esa terminología correcta. Para hablar de una persona con discapacidad, hay que primero decir persona, anteponer la palabra persona. Incluso nosotros también, en esa dignidad de la persona, habla que señalemos por su nombre. Entonces, de ahí entra, ¿verdad? Que tengamos esa mirada y decir, tenemos una persona enfrente y elevar nuestras expectativas, pensar que esa persona es capaz de hacer y que yo le debo de ofrecer alternativas educativas. Bueno, y aquí van ciertas preguntas que yo quiero que se las hagan también, que se las lleven de tarea, que las metan abajo de su almohada, que las pongan ahí en un letrero. Dice, ¿ves en tu alumnado siempre la capacidad frente a la discapacidad o barreras para el aprendizaje y la participación? ¿O ves sus talentos? ¿Los desarrollas tú docente en el aula? ¿Te centras en sus fortalezas? ¿Las conoces? ¿Haces brillar siempre a todo el alumnado? ¿Ves a la persona? ¿Ves lo que él puede hacer? ¿Te basas en la cultura del cuidado y del apoyo en la cultura de la compasión y la pena? O te basas, perdón. Es que aquí no se ve bien. Bueno, entonces, ¿cómo conseguir esa mirada dual del docente? Lo que dijimos al principio. Hay que conocer. Entonces, allá en Colombia ustedes tienen su currículum nacional. Ahí habla de 31 competencias. A lo largo y ancho de ese currículum se muestra siempre la inclusión. Y viene un informe de la situación de la educación especial dije Colombia, en el Perú. Entonces, ese informe nos habla de una situación real, es igual, o sea, sigue habiendo exclusión, pero no es exclusivo de su país, o sea, realmente es en el mundo donde sigue habiendo exclusión, pero estamos en eso de ir avanzando hacia un mundo más incluyente. En el 2006 se hizo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su mecanismo de vigilancia, también es a nivel mundial. Esa fue una propuesta orgullosamente de México, pero la adoptaron en una cumbre que fue en Monterrey en el 2006, en Monterrey, Nuevo León, de acá de México. Pero si nos vamos todavía más allá, en la Agenda 2030,
de la ONU, ahí vienen sus propósitos. Entonces tendríamos que irnos qué se espera de la inclusión en la Agenda 2030. Todo esto que están trabajando muchos países participantes, es más, casi todos, son muy pocos los que no han entrado a esto de la inclusión. Entonces tenemos esos dos documentos por allá por Perú que ustedes lo pueden leer. Acá en México tenemos los aprendizajes claves, que es lo que está ahorita existente, porque se habla, la escuela mexicana habla ya de excelencia, estamos en ese trance y nos iremos avanzando. Pero lo que sí no cambia es el índice de inclusión, este movimiento que inició en Manchester, Inglaterra, y la Convención de los Derechos de las Personas. O sea, eso es lo global. Luego ya vienen los planes de estudio en cada país, pero ya dentro de todo eso, el diseño universal para el aprendizaje, que es a lo que le están apostando para la inclusión. Miren, profes, por ejemplo, a mí me da mucha pena cuando voy a congresos que quien habla del DUA son ingenieros o son arquitectos, y los profes somos muy pocos los que lo consideramos, lo aplicamos, que sea nuestra referencia para planear esas actividades con nuestros alumnos. Entonces hay que echarnos un clavado, no sé cómo se diga, a leer, apropiarnos y seguir buscando. Busquen en todos lados. Oye, ahorita con la facilidad del internet hay muchísima información. En mis tiempos no había tanta información. Hace 10 años, pues así como que cuidábamos los libritos que nos llegaban, pero ahorita pues ya está todo ahí en la web, cuestión de que le busquen. Pero sobre todo que cambiemos esa mentalidad para avanzar a esa filosofía. Y entonces viene la parte de cómo vamos a evaluar. Y entonces aquí también el DUA te dice, ¿qué te parece? En vez de hacer un portafolio de evidencias, que hagas un portafolio del talento. Que te ubiques en tus alumnos lo que sí pueden hacer. Yo he puesto que, por ejemplo, ahorita que en el cuestionario y que estamos en línea, hubo quien lo descargó desde que se inició en la reunión. Hubo quien lo mencionó y lo empezó a buscar. Hubo quien ha puesto que no lo tiene. Incluso cuando dimos la actividad ya empezó a contestar y tenía mucha información para empezar a apoyar, a abonarle aquí a esta reunión a los demás. Miren, yo esto y yo puedo encontrar esta competencia. Viene esta competencia inicial, pero también podemos encontrar esta otra cuando manejaran su currículo. Viene esta también en primaria y en secundaria, pero también viene esta otra y también aplica para esta otra asignatura, etcétera. Entonces, sí implica esa parte de compromiso. Pero, aparte, podamos encontrar un montón de información en la web y pues aquí en rueda del diseño universal para el aprendizaje, para cada principio vienen aplicaciones. Es una página de una persona de España que se llama Antonio Márquez. Y entonces ahí ustedes van a encontrar lo que no tienen idea de lo que es el diseño universal para el aprendizaje. O sea, ellos allá como que nació en Estados Unidos, lo propusieron a la pedagogía, bueno, nació de la arquitectura, lo propusieron a la educación, y los españoles ya saben que ellos todo documentan, investigan y todo. Entonces nosotros también, acá en América Latina tenemos mucho que aportar. Entonces tenemos que ponernos a la altura de Chile. O sea, Chile cuando empezaron a hacer esto, de ponerse a capacitarse en sabatino, en contraturno, Chile despuntó en educación y ahorita ocupa el primer lugar de educación en América Latina. Entonces nosotros también podemos, o sea, vamos avanzando. Este momento que estamos ahorita aquí, precisamente es eso, que empecemos a buscar qué hay para yo mejorar mi práctica, porque dice el video del principio, o sea, dentro de 10 años, ¿dónde vas a estar? Entonces, tenemos que visualizarnos. Hay una parte que me gusta mucho, es la ética del cuidado. Acá se hicieron los fines de la educación, o sea, vienen 11 fines. Ustedes tienen por ahí enfoques transversales que pudiéramos traducirlos a fines, pero hay medios para alcanzar esos fines y uno de ellos es la ética del cuidado. Y la ética del cuidado no es otra cosa que tengamos esa mirada del diseño universal, lo que implica ayudar al alumnado en su propio proyecto de vida, caminar a su lado, no escribir su final, implica compartir, guiar, ayudar, cuidar, implica hacer ajustes razonables a esa didáctica y ofrecer apoyo siempre, implica tener altas expectativas,
cuidar del bienestar de todos, respetando y reconociendo las necesidades de cada uno, eliminando las barreras a la presencia, a la participación y al aprendizaje. Igual y no las vamos a eliminar, pero sí las podemos disminuir. Entonces, es esa mirada, ¿verdad? Lo que implica la ética del cuidado. Entonces, la mirada DUA es una mirada transformadora y que transforma a los nadies, a los ningunos, a los ninguneados, a sus familias, pero sobre todo es una mirada que logra sociedades inclusivas. Entonces, esto es lo de la presentación. Por ahí viene un video. Yo como quiera les mandaré ahorita la presentación para que se la queden. Viene una canción, a lo mejor ustedes la conocen, a Manuela Torres, donde canta la de Acéptame como eres, acéptame como soy. No sé, por ahí la van a ubicar. Pero habla de inclusión, totalmente de inclusión. Entonces, aquí vienen las referencias para que ustedes investiguen, lean, profundicen el DUA, profundicen su currículo todavía más. Yo cada vez que leo el mío encuentro más elementos que no había visualizado o comprendido en otra lectura. Viene cómo está la educación especial allá en Perú, etcétera. Entonces, vamos a dejarles aquí las referencias para que ustedes las vean. La parte de DUA es esto. Gracias. Creo que es un espacio ya relacionado a lo que nos estás presentando, ¿no? Ya en el segundo material, pues como que le permite a la persona identificarse, ¿no? Tal y en base a su nombre, o sea, conocer como un origen, como algo así señalado de cuestión de pertenencia, ¿no? Sí. En el sentido de desarrollar, pues, su vivencia, si es que tiene conocimiento de dónde salió su nombre, si va en base a la combinación, tú como lo comentabas, la combinación del papá o la mamá, conformaron un nombre, la historia del mismo, el origen, y la descripción, ¿verdad? Que se le pudiera venir a él a la mente, incluso hasta una investigación que pudiera él realizar, ¿no? Con su familia, con sus abuelos, ¿verdad? No sé qué más Así es. pudiéramos ahí comentar. Sí. ¿Crees que esta actividad se le puede aplicar a los 3 niveles de educación básica? Sí, claro que sí. En su diferente complejidad, ¿verdad? Claro, sí. Ahí nos habla, el programa de estudios dice que las actividades son graduales, ¿verdad? Así es. Ajá. Aumenta el nivel de complejidad según el grado escolar. Muy Así bien. es. ¿Tú qué sentiste, Alberto, cuando viste ahí qué significaba tu nombre? ¿Ya sabías qué significa tu nombre? No recuerdo muy bien, pero sí. Sí, en un momento creo que sí lo investigué, pero más que nada, de dónde o por qué el nombre de Ricardo, ¿no? Sí. Esto en relación a un bisabuelo que así se llamaba y pues me pusieron el nombre de Ricardo, ¿verdad? Sí, muy bien. Así es. ¿Crees que esta actividad se le puede aplicar a distancia a los alumnos? Sí, también, claro que se puede hacer. ¿Cómo lo Eh, aplicaría? bueno, buscaríamos las opciones principalmente de cuál red nos facilita, ¿verdad? El tener un acercamiento con el alumno y esta a la vez también que permita que orientar nosotros a los padres de familia, dependiendo de la complejidad o la dificultad que pudiera presentar el alumno, orientarlos para juntos poder desarrollar la actividad, ¿verdad? Podemos utilizar el WhatsApp, podemos utilizar, dependiendo, si utiliza, o si la persona o la familia, el alumno, pudiese ser capaz de utilizar Zoom o Teams, incluso hasta Facebook, ¿verdad? Pudiese ser. Así es. ¿Tú ya tienes tu diagnóstico de conectividad de tus alumnos? No.
Yo soy director de educación especial de USAER, incluso aquí hay 2 compañeras que están conectadas. Dentro de mis anotaciones, sí, bien importante ese diagnóstico de redes que comentabas. Entonces, muchas de las veces nosotros, bueno, sabes cómo se trabaja USAER, ¿verdad? En este caso, pues bueno, muchas de las veces vamos a dar la actividad a los maestros de grupo. Bueno, no sé si sea importante también en su momento nosotros tener un grupo de nuestros propios alumnos para poder dirigirnos hacia ellos, sin caer en lo que es la exclusión, ¿verdad? O sea, que no estemos trabajando fuera de una inclusión educativa. Así es. Muy bien. Gracias, Alberto. Para contextualizar a nuestros compañeros de allá de Perú, USAER aquí es Unidad de Servicios de Apoyo a la Escuela Regular. Entonces, USAER es un maestro, un especialista de pedagogía en cada una de las escuelas, y así es su organización, de 5 a 10 especialistas, o sea, se compone su organización. Yo vi en la currícula de Perú que se llama Servicios de Apoyo a la Diversidad. No sé si estoy bien, ustedes pueden sacarme de la duda, pero bueno, para el caso es lo mismo. Entonces esa es la forma de cómo están organizados educación especial allá. Pero pues la idea con esto de la cultura inclusiva, la idea es de que no trabajemos separados, la idea es de que trabajemos de la mano, porque igual en las redes sigue habiendo esa contaminación de esa personalidad que obstaculiza los propósitos educativos, quien dice, yo no sé qué hacer. Y entonces, o sea, de entrada, pues, haz trabajo colaborativo. ¿Qué implica? Bueno, entonces tendré que documentarme qué implica una cultura del trabajo colaborativo. O sea, la Universidad de Harvard ha encontrado que es la mejor manera de aprendizaje en grupo, ¿sí? Entonces, el estar junto ahí con tu escuela, que no estés solo teniendo estrategias, te puede ayudar bastante. ¿Sí? ¿Alguien quiere ¿Dónde participar? está la manita? Aquí en Zoom. Yo no la veo, no sé, Carlitos, pero adelante, maestra, adelante. Sí, ya le activé el audio para que pueda hablar. Profesora María Herrera, ya puede hablar, se le activó su micrófono. Ah, ok. ¿Ya se escucha? Sí, perfectamente. Ah, ok. En esa actividad es excelente, hablando desde los pequeños, cómo trabajarlo, en el nombre de quién soy yo. Puede ser a través, si tú ya tienes la red, con quién está apoyando al niño, ya sea de preescolar y en primaria los pequeños, pues bueno, en una charla. Sí, en una charla que ellos les diga a sus papás, vamos a platicar por qué te pusimos así, todo eso, a través de eso. Ahora, ¿qué se siente? Es increíble que esta actividad se realice independientemente del grado, el nivel, porque la sensación de saber, me pusieron, ahorita que tú pusiste este ejercicio, te lleva hacia atrás a lo que tú sentiste cuando tu mamá te dijo, o yo me llamo así por esto y lo otro. Interiormente tienes una sensación de si me gustaba, no me gustaba, cómo me hace sentir todo eso. Nos vamos a que el niño aprenda a reconocer, o el alumno, que aparte de utilizar el pensamiento, está también las emociones, ¿sí? Y en el aprendizaje va mucho implícito. ¿Cómo se puede trabajar? Pues obviamente desde el apoyo de los maestros del grupo, va involucrado a través del dibujo, a través de reconocer su cuerpo, a través de escribir con palabras, pero que lo lleve exactamente a que el niño recuerde, que utilice todo eso, lo que es las sensaciones o las emociones al hacer esta actividad, no utilizando el pensamiento, sino vinculando pensamiento y lo que es el corazón. Si tú lo quieres vincular en la parte cognitiva, pues obviamente también ahí va, porque vas a saber cómo escribe, vas a saber una narración.
O sea, no es nada más porque el niño lo lleves a que cómo se sintió, sino que también puedes utilizar todo lo que es la parte cognitivo o de conocimiento en relación al español y bueno, ya ahí puedes vincular más cosas. Y de hecho, no sé, en los programas, me supongo que también en Perú, pero en todos lados, viene graduado en hablar de la identidad de las personas y también en cuestión de secundaria, pues obviamente ahí también es una parte importante. Para mí es definitivo vincular ya sea a los maestros de básica o nosotros los de especial, orientar tanto de manera directa, como tú hablabas de ese trabajo colaborativo en relación con los maestros de los alumnos, o en algunos casos sí es conveniente de establecer una comunicación directa, porque en esta situación que estamos de pandemia en todos lados, sí, a veces es necesario, aun y cuando seamos de apoyo a los maestros, sí es necesario que nosotros nos comuniquemos de manera directa con algunos padres de familia. Una vez que tú ya tienes el diagnóstico de que, oye, son los más excluidos cuando estamos en una situación regular. Ahorita, por estas limitantes de que muchos docentes pueden ser real o no, pero que presentan, pues obviamente dices, oye, si tengo un grupo muy pesado, no puedo, bueno, que nos apoye en especial. Yo lo veo en el sentido de mi experiencia en el área donde yo estoy, de la República, y ya bien claro, conociendo los contextos, sí es muy necesario nosotros, si estamos en favor de la inclusión, hacer esos ajustes, no importa que te toque hacer un pequeño grupo de WhatsApp, del medio donde tú seas, pero que seas una persona inclusiva, que no los dejes al margen. Entonces, para mí está fabuloso esos ejercicios que estás presentando ahí. Gracias, maestra. De hecho, la planeación se hizo en base a la currícula de Perú, pero también aplica para México. Y sí, la competencia es construye su identidad. Entonces, y aparte, como tú dices, le pegas a otros contenidos, porque en la parte que dicen los psicólogos, donde van construyendo o estructurando su yo, el niño, entonces va diciendo yo en relación con quién. O sea, bueno, pensé en ese quién soy, y si le empiezas a preguntar, ya cuando trabajes la actividad después de que hizo el ejercicio, ¿qué número de hijo eres? El más chico, el más grande, y él va viendo ahí también pensamiento lógico y se va ubicando, empieza a desarrollarse la ubicación espacial, temporoespacial, o sea, hoy yo quién, en relación cerca, lejos, estoy afuera, estoy adentro. Ahorita el profe Alberto que dijo de un abuelo, el nombre, o sea, te lleva hasta datos, fechas allá tendrías que decir, o sea, si tú ahorita tienes tantos años y tienes el nombre de tu abuelo, ¿cuántos años crees que hubiera tenido ahorita tu abuelo? Bueno, cosas razonables, o cuántos tenía en ese momento cuando tú naciste. Entonces, el ir haciendo todo ese cuestionamiento con los alumnos va haciendo su construcción, su estructuración yoica, y entonces va pegándole a las matemáticas. Yo, por ejemplo, siempre les platico que una vez estaban mis hijos en la casa, que es de 3 pisos, y entonces estaban en el segundo piso, estaban en la edad de la construcción de las nociones del número, y entonces de los principios del conteo también. Entonces decía, mami, ¿verdad que estamos arriba? Y decía el otro, no, ¿verdad que estamos abajo? Y pues los dos tenían la razón, porque estábamos arriba del primer piso, pero estábamos abajo del tercer piso, y entonces ahí te das cuenta que va la inclusión de clases. O sea, dice, hay un término medio, ni es abajo ni es arriba, estamos en medio, y empieza la inclusión de clase, y ahí dices, ya empieza el concepto de número. Entonces, también en esto del ejercicio del nombre, se puede hacer una de redes para que los alumnos favorezcan más aprendizajes. Y aquí dice, no importa que tenga alguna discapacidad. Si tú haces tus ajustes, el alumno puede acceder. Entonces dice que en igualdad de condiciones, y entra la equidad. Entonces, sí tenemos mucho trabajo, pero lo más importante es cambiar la mentalidad. Pero sobre todo, como dicen, vamos a iniciar por conocer.
Y bueno, entra ahí el concepto que también se utiliza a nivel global. Hablan de competencia, dice que tengas conocimientos, habilidades y valores. Y luego viene un ejemplo que dice, ok, conoces todo, conoces todas la teoría sobre la inclusión, pero llega una persona en silla de ruedas y la excluyes, la discriminas, y entonces ya no es competencia. Entonces nosotros tendríamos que ser competentes en ese tenor, o sea, conocer, hacer prácticas de inclusión, o sea, que seamos congruentes con lo que conocemos, con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos, para poder estar hablando ya de una cultura inclusiva. ¿Sí? Entonces, tenemos mucho trabajo. ¿Alguna otra persona que quiera participar? ¿Alguien de allá de Perú que quiera decir algo? Compártanos para nosotros saber acá. ¿Nadie? ¿Nadie, profe Carlos? ¿Nadie está levantando la mano? Por favor, si alguien tiene una consulta, de repente en el chat también lo pueden hacer. Uh-huh. Pueden escribir en el chat para yo poder leerlo, o si gustan pueden, si quieren hablar, pueden escribir en el chat para darles el permiso para hablar, o solamente deja un comentario si solamente quieren escribir. Muy bien. Les voy a compartir la competencia, la planeación, de acuerdo a... Ay, déjenme lo abro. A lo que se planeó. Y ahí ustedes, docentes del Perú, van a identificar esas competencias y esas capacidades. No lo encuentro. Mientras tanto, pueden comentarnos, por favor. Acuérdense que son oportunidades y podemos compartir y nosotros podemos aprender de usted. Y creo que cada una de las personas que participó también le abona para que las demás aprendamos de ella. Eso es el trabajo colaborativo, el compartir, el dar lo que tenemos, porque cada uno de nosotros nos tendríamos que reconocer, así como son los propósitos en la educación inicial, que nos reconozcamos como personas capaces. Mis expectativas con los docentes son así que, o sea, como tenemos la formación y estamos constantemente investigando, realmente somos personas muy poderosas. La cosa es nada más que nosotros, sí, que yo lo vea así, pero que tú mismo, profe, sepas que eres una persona capaz. En la medida que empieces a organizar tu información, a estructurar toda tu información, en esa medida te vas empoderando. Y bueno, esa es una parte que también con nosotros invita esta parte de la inclusión, que nos empoderemos con esa información. No la pude subir, pero sí se los voy a leer en la parte que habla de la competencia. Bien, el área curricular es comunicación. Ustedes por ahí tienen... varias áreas. Yo me fui por la de la comunicación, que acá en México había 7, pero yo me ubiqué en la parte de interculturalidad y atención a la diversidad. Acuérdense que la diversidad somos cada uno. Y luego de las competencias, en inicial construye su identidad. En primaria se comunica oralmente en su lengua materna, lee diferentes tipos de texto y escribe diferentes tipos de texto. En secundaria y en inicial nos dice nada más que se comunique oralmente en su lengua materna, pero ahí en esa edad igual, y podemos nosotros iniciarlos a la escritura. O sea, lo que estamos hablando ahí de que un niño cuando empieza con la inclusión de clase, cuando empieza a tener el concepto del número, cuando empieza a hacer por ahí sus
sus murales en las casas, ¿verdad? Que es muy frecuente que un niño de inicial haga eso en la casa, el rayoneo en las paredes. Entonces, desde allá podemos iniciarlos a la escritura. Y entonces, esa a lo mejor puede ser psicomotricidad gruesa, pero luego nos vamos al cuaderno. Tiene que ver, o sea, si él dijo, no sé, me llamo María, tú le puedes prestar tu mano a escribir María, y entonces ya estamos haciendo prácticas de escritura, aún y con un niño con discapacidad. Entonces, son actividades previas, el trabajar toda la parte gruesa, la psicomotricidad gruesa, nos va encaminando a que finalmente el niño llegue al renglón. Y pues para eso ahorita hay que aprovechar la pandemia, porque nos podemos valer de los padres de familia, porque esa sería la alianza que en este momento y el éxito, ¿no? Para hacer el trabajo a distancia, el que nosotros establezcamos esa comunicación con el padre de familia, prepararlos para que ellos hagan un ambiente alfabetizador en la casa. ¿Cómo van a hacer ese ambiente alfabetizador en la casa? Puede haber una pregunta. Si yo no soy profesor. Bueno, pero sí sabe lo que son hábitos, ¿verdad? Sabe cuáles son los hábitos de higiene, sabe cuáles son los hábitos de estudio, incluso desde horarios de sueño, horarios para levantarse, en los de higiene igual, o sea, vas a entrar en tu clase o en la actividad que te voy a poner y requiere ciertos hábitos de higiene. Entonces, esos 3 hábitos de higiene, hábitos de trabajo y hábitos de estudio, que le tengamos bien orientado al padre de familia, él va a ser nuestro mejor aliado para que la educación o el curso escolar no se detenga y podamos hablar de aprendizajes al final del curso. Pero si nosotros estamos con la mentalidad de que vamos a solos, pues olvídense, no va a ser solos, necesariamente va a ser con esa orientación, que es otra parte de las actividades que tendríamos que tener claras cuando inicia el ciclo escolar. Mi diagnóstico de conectividad, mi diagnóstico mío, o sea, yo estoy preparada para esto, o qué tengo que buscar. También tendré que hacer el programa de orientación a los padres de familia. Y entonces, por ejemplo, aquí en México inicia el curso escolar el lunes, van a ser 3 semanas le llaman fase compensatoria, donde no empiezan con contenido, sino que van a ver cómo andan los alumnos, le llaman fase compensatoria. En esas 3 semanas, pues dale mejor a los padres de familia, para que sepan, mamá, papá, estamos en tiempos de contingencia, quiere que su hijo salga adelante, necesito de su apoyo. Usted es la persona más valiosa que tengo para que se realice esto. Entonces, vamos a hacer esto, esto y esto y esto. Cuando ya empiecen ahora sí los contenidos donde ya se empieza a evaluar, que también yo creo que la evaluación en este momento no tendría por qué ser con números. O sea, nos habla de una evaluación formativa donde más bien estemos más contenidos académicos e incluyamos la parte socioemocional, porque dice la UNESCO, estos son datos que da la UNESCO, no los digo yo ni son propios de México. Dice que el único lugar seguro en este momento para muchos alumnos, para muchos estudiantes, era la escuela. Entonces, ahorita que están en la casa, los alumnos están en riesgo y entonces están enfrentando situaciones emocionales, y entonces ahí viene de que dale también contenidos socioemocionales, contenidos para la autonomía, contenidos para la independencia. Y entonces, si nos vamos nuevamente a las actividades de alumnos con discapacidad, pues tendríamos que irnos a las habilidades adaptativas, y en las habilidades adaptativas nos menciona claramente la independencia, la autonomía, ¿sí? Para poder nosotros estar hablando de esos contenidos compensatorios, pero más bien ya son fundamentales, como son la vida. Vamos viendo que no tiene por qué haber
muchos contenidos académicos y que no nada más es exclusivo de los alumnos, sino que es con la comunidad, con los padres de familia y con el alumno. Y entonces hablamos ahí de contextos, lo que también Luciba te habla de contextos y te habla que el niño enfrenta barreras. Bueno, porque también leí el documento de Perú y habla todavía, tiene como referencia cuando se asignó el término de necesidades educativas especiales. Entonces, ahorita en la educación inclusiva te dice que son alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación. Y entonces, en esas barreras, dice que no viene, no las trae él, las enfrenta en el contexto, o las enfrenta en la sociedad, o la enfrenta en la escuela, o la enfrenta en la familia, pero no está en él. Y entonces la accesibilidad o el diseño universal es eso. O sea, que disminuyamos esas barreras, pero que están en la atmósfera, no están dentro del alumno. El alumno es un sujeto de derechos y tiene derecho a la educación. Entonces vamos disminuyendo esas barreras. Entonces, miren, yo les quise compartir, que también ahorita les mando, la verdad que lo bajé yo me pareció de una educadora de las redes, y me gustó mucho las actividades. Cada quien las puede mejorar, porque igual yo pensé, pues le puedo escribir más, o bien poner ahí una actividad, llamada diaria con el padre de familia para que quede clara la actividad. El lunes, por ejemplo, dice, invitar a jugar al niño a encontrarlos a encontrar que fueran iguales. Entonces vemos que ahí el niño de inicial ya está haciendo comparaciones, hace a lo mejor también series, trabaja la memoria, la motivación que dijimos al principio que tiene que haber esos dispositivos básicos, la motivación, la atención, la memoria, la concentración, etcétera, para que el niño haga todo esto. Pienso yo, me imagino una situación real, ya me imagino la mamá diciendo, no hombre maestra, pues si ni me hace caso, y entonces yo le digo, ¿y quién es la mamá? O sea, entonces ahí tendríamos que orientar acerca del tema de la autoridad en casa, y puedo yo, soy docente, puede ser que yo lo pueda, pero también tenemos que hacer buscar gestionar el apoyo, en este caso la trabajadora social, la psicóloga o instituciones, hay que hacer vínculo con las instituciones que me ayuden para que la mamá sepa que en este momento, o sea, no hay ese rango de que me haga caso, no, o sea, hay autoridad y sensibilizar al alumno, estamos en pandemia y esto está bien difícil y tenemos que seguir adelante. Miren, si los países están de pie, nosotros América Latina y cualquier otro país del mundo, es por ese apoyo que hay en la casa, por los padres de familia que cuesta trabajo, que se desvelan, que le invierten en educación. Entonces sí hay que confiar. Y de esos 30, a lo mejor 3 del papá que no nos apoya. Pero mientras hagamos lo que nos toca hacer, esto no se detiene. Entonces se mantiene de pie los países por esos padres que se levantan temprano a trabajar, que cumplen con sus funciones, con su rol. No sé si les haya pasado también. O sea, llega el niño, la mamá, y le dice a la maestra, no quiso venir. El niño manda. O sea, el niño decide si va a la escuela o no. Ya con los papás, o sea, papá, ¿cómo le estás haciendo? ¿Sí? Bueno, esa sería otra de las actividades. Pero también nos invita, no nos invita, nos obliga y somos responsables de estar informando en este momento a la ciudadanía del COVID. Y entonces tendremos que hablarles si hay algún caso que se presenta en la casa, tendremos que estar nosotros bien informados para poder orientar a esos protocolos. ¿Qué debe de hacer ante un caso? ¿Qué habitación se va a ir, qué medidas va a tomar, a dónde va a ir a hacer la prueba, etcétera? Son esas responsabilidades. Entonces, son miles de actividades. Tendedero musical. Mamá o papá, crear un tendedero a la altura de los niños. En un recipiente de plástico, colocar ropa del niño y asimismo horquillas o pinzas de ropa. Invitar al niño a jugar al tendedero musical, en donde escuchará una canción infantil y en el transcurso de la canción tendrá que tender la ropa.
Cuando termine la música deberá de contar la ropa que alcanzó a tender. Y si ahí le metes música, si tú dices cuál música es la que desarrolla más las funciones cerebrales, pues vete a la sinfonía número 9 de Beethoven, o si el niño tiene problema de articulación, porque estamos hablando de inicial, problema de habla, pues se supone que las canciones acá en México de Cricri están ideales para trabajar todo lo que es el habla, toda la articulación de fonemas. Es un ejemplo porque yo estoy segura que cada uno de ustedes la puede mejorar, la tiene ya realizada, pero no se les olvide, hagan su diagnóstico, lean, hagan su diagnóstico de conectividad, hagan el programa de orientación a los padres de familia, hagan una agenda mensual. Es más, no la hagan mensual, hagan la semanal, donde qué tiene que hacer el niño en la casa en estos días, que impliquen conocimientos. O sea, si van a hacer me imagino, no sé, uno de secundaria, hoy vamos a hacer el cine en la casa, ponemos la película, compramos las palomitas y después redáctame, ¿cómo fue el cine en la casa? Y ahí podemos trabajar toda la revisión de reglas de ortografía. Y otra cosa, aquí para los de México, acuérdense que se van a estar transmitiendo algunos contenidos, pues también quiere decir que yo estaré atento a esos contenidos, sino cómo les voy a dar seguimiento. O sea, sí tenemos mucho trabajo que hacer. Entonces, en este momento no se vale que un profe esté diciendo, es que no sé qué hacer. O sea, si por todos los medios se han utilizado bien o mal, pero tenemos información. O sea, por Facebook, por Twitter, por Instagram, por la televisión, incluso por el periódico, carteles en la calle, etc. Tenemos mucha información. Cuestión de organizarla y empezar a hacer esas prácticas. Hay que hacer la diferencia. Somos agentes de cambio. O sea, nos toca, tú elegiste ser profe, estamos aquí, puedes trascender, vamos a hacer historia. También les digo, esto pronto va a pasar. Yo sí tengo la esperanza de que esto pronto va a pasar. Y pues también muy pronto nos estaremos abrazando. No sé, de esta planeación, si alguien quiere hacer un comentario o nos quiere platicar una experiencia que tenga y que fue así inclusiva y que fue exitosa y que fue en estos días de confinamiento. Bien, hay una consulta de la profesora Nadia Columba que dice si existen instrumentos para implementar los puntos de verificación del DUA. ¿En qué documento puedo leer acerca de la mirada DUA? ¿Hay algún autor en particular que recomiende? Y dice, al principio de la conferencia usted señaló 3 palabras claves, tolerancia, respeto e inclusión, y las señaló como base de un orden de importancia. ¿En qué documento puedo referenciar ese orden? En el libro de hermenéutica analógica, ahí vienen esos elementos de inclusión, una cultura inclusiva, el respeto, la tolerancia. Fíjense que en su currículo también lo encontré. Bueno, ya te dije, maestra, está ahí en el de hermenéutica analógica. Las versiones del DUA están en internet. Como quiera, aquí va la referencia. Y yo puse la más actual, que es la 2018, porque ahí ya trae los puntos de verificación. El otro fue el primer documento en el 2008, pero todavía no trae puntos de verificación. Maestra Rosy, mi pregunta era la última, porque las 2 primeras ya me las contestó. La última era en relación a que usted señaló 3 palabras en orden de importancia, donde hablaba primero de tolerancia y luego, bueno, así lo entendí, primero tolerancia y luego más bajo. Y luego habló de respeto y luego habló de inclusión. Entonces mi pregunta va encaminada en ese sentido, si hay algún documento donde yo pueda retomar ese orden progresivo que usted señala de cómo podemos brincar de un nivel a otro. Bueno, no hay una explicación, nada más ahí dice como que son los sentires. Es en el libro de hermenéutica analógica de Mauricio Melgar y de Arturo Mota. Lo publicó la Universidad Anáhuac y Derechos Humanos en Coordinación. Y entonces ahí, porque ellos retoman los filósofos griegos, allá los más importantes,
y sobre todo se van mucho a Tomás de Aquino y hablan de toda esa parte, hablan de por qué se tienen que anteponer la palabra persona para dirigirnos a cualquiera que tenga alguna discapacidad y no decir, por ejemplo, el ciego, el loco, que aparte el loco no es persona loca, ¿verdad? Sería persona con discapacidad intelectual. Son a través de la historia como se han ido dando peyorativos, términos peyorativos. Pero bueno, ahí en el libro lo encuentras, maestra, en ese libro de hermenéutica analógica, y les decía que no viene como tal en orden, pero como que cada quien lo siente. Pero sí dice, tolerancia es así como que no te agrada, pero bueno, lo toleras, ¿verdad? El respeto, pues tienes esa cultura de aceptación y a las diferencias y la diversidad y todo. Y ya la inclusión que viene siendo ese sueño, es lo ideal para una sociedad, el que todos vivamos en armonía, es utópico a lo mejor. Pero por ahí en la mañana leí una frase de Mahatma Gandhi que dice que si tienes un sueño, siempre tendrá sentido tu existencia. Entonces, vamos a luchar por eso. Les decía que en la currícula de Perú viene esos elementos, pero viene respeto, equidad y confianza. Con la confianza explica que son las expectativas que se tiene de los alumnos, pero me gustó mucho, o sea, porque las va describiendo el respeto, la equidad y las expectativas. Ni siquiera nos habla de la tolerancia, o sea, a lo mejor igual y se fueron un poquito más allá, pensando que no tiene por qué haber tolerancia, o sea, es una persona y vámonos así aceptando y avanzas. Hola Rosy, maestra Rosy, es un placer estarla siguiendo en esta conferencia. Muchas felicidades, siempre aprendemos mucho de usted. En esta ocasión, maestra, solamente quiero hablar en voz de los alumnos que tenemos en los centros de atención múltiple con multidiscapacidad, en donde observo el impacto que tiene el diseño universal de aprendizaje en ellos. Creo, ahorita usted me está haciendo reflexionar con su propuesta de trabajo en relación a la planeación que trae por ahí mencionándonos. Me llama la atención cómo un diseño universal pudiera impactar en nuestros alumnos al momento de decirles hay que desarrollar la identidad en ellos. Estoy hablando de niños con multidiscapacidad que no han desarrollado el habla, que están impedidos motóricamente, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es que el diseño universal impacte no tanto en los niños, sino también en los docentes? O sea, ¿hasta dónde estamos preparados los docentes para implementar un sistema, por decir, ¿no? Un sistema alternativo en donde nos podamos comunicar con aquellos niños que no tienen habla, que no han desarrollado el habla, o con aquellos niños que no tienen una capacidad de moverse y de expresarse? Entonces, me lleva a reflexionar todo lo que usted ha mencionado, qué tan importante es que el diseño universal sea aplicado no nada más en los alumnos, sino en la preparación docente para enfrentar las adversidades que se nos están poniendo día a día. Simplemente yo soy una persona que no le entraba a lo que era la tecnología. Entonces, este diseño universal me ha permitido estar capacitándome para poder enfrentar las necesidades que nuestros niños nos están demandando. Pienso en aquellos niños con multidiscapacidad que ahora están en casa y que sus papás tienen que seguir un programa vía telefónica, vía televisiva. ¿Hasta dónde estamos nosotros como docentes mandándoles actividades congruentes a las necesidades y condiciones de estos niños? Entonces, más que nada, maestra Rosy, es una reflexión, una inquietud muy personal, ¿no? De pensar también en aquellos niños con multidiscapacidad y que las actividades impacten también en ellos y en los docentes. Sería todo. Muchas gracias. Gracias, maestra. Sí, realmente eso es ahorita, suena bien triste, pero es la realidad. Y bueno, para contextualizar a los docentes del Perú, Centro de Atención Múltiple es igual a CAM, lo que decía la maestra Ceci. ¿Qué es el CAM? Es una escuela especial donde van de todas las discapacidades.
Pero bueno, hay alumnos que nomás tienen una discapacidad, una condición, pero hay alumnos que tienen múltiples discapacidades, como lo señala la maestra Ceci. Y entonces ahí es un trabajo, es que yo creo que es un trabajo que hasta rezagado de muchos años, porque a veces las familias no han tenido la orientación, porque son niños de custodia. Hablamos de niños que para comer necesitan la papilla, que necesitan cambio de pañal, que necesitan un sistema alternativo de comunicación. Yo siempre en esta parte digo que la comunicación es bien importante y entonces ahí entran los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación y entonces lo primero que tienes que identificar es cuál es su medio de comunicación. Sabemos de muchas experiencias por películas que a veces es la pupila o un dedo o algún movimiento en particular. Ese es su medio de comunicación. Pero hay alumnos que no tienen eso. Yo les voy a dar un ejemplo. Yo tenía un alumno, Omar. Omar tenía múltiples discapacidades y no tenía un sistema alternativo. Pero descubrí que su medio de comunicación era la cabeza. La cabeza era para si estaba contento. O sea, si él estaba contento, con la cabeza se recargaba aquí. Pero si estaba enojado, también les daba cabezazos a los niños. Y entonces yo ahí descubrí que era el medio de comunicación. Entonces, tienes que descubrir, yo creo, primero el medio de comunicación. Porque también recuerdo otra historia, que en un curso que tomé de personas con discapacidad motriz, la coordinadora, porque luego son sus alumnos, pero con el tiempo uno termina siendo sus amigos de los padres o de los alumnos. Entonces decía, mi amiga era una persona con discapacidad motriz y su medio de comunicación era el dedo. Afortunadamente le tocó ya la tecnología y entonces ya estaba la computadora. Y entonces con un dedo empezó a comunicarse. Y dice la maestra, ella me decía, estoy enojada con Dios. Sí, porque yo no escogí estar así y yo quisiera, porque usaba pañal, yo quisiera ir al baño yo sola y que mis pies me lleven al baño y que mis pies me regresen a donde yo tenga que ir y que yo baje mi prenda íntima, pero no que una persona aquí esté viéndome y que lo esté haciendo. Y entonces dice, y no entiendo a las mujeres que tienen, porque era mujer, no entiendo a las mujeres que tienen un novio, un esposo, una pareja y que no lo abrazan. O sea, si sus brazos pueden llevarlos a abrazar, ¿por qué no lo hacen? Yo quisiera hacerlo, pero ni siquiera se fijan en mí. Pero si yo los tuviera en mis brazos, yo los abrazaría. Dice la maestra, mi amiga murió hace 7 meses, dice, pero antes de morir me escribió también por texto en la computadora. Ya no estoy enojada con Dios, ya lo perdoné, fíjate, o sea, ya lo perdoné, dice. Ya entendí que esta soy yo y esta es mi condición. Y entonces cada quien tenemos una condición, cada quien somos lo que somos. O sea, esta es Rosy, soy morena, nací en la República Mexicana, a lo mejor me hubiera gustado nacer en la República del Perú, etcétera, pero ahí entra la aceptación de cada quien. Y entonces es bien importante la familia, para que la familia genere todo esto, para que la familia tenga esa accesibilidad, porque yo creo que no debe de ser una casa igual. Una persona así de custodia, con múltiples discapacidades, tiene que tener una casa especial. Si es silla de ruedas, ¿por qué tiene sala? O sea, batalla mucho la persona. Si tiene discapacidad, ¿por qué no tienes rampas en tu casa? Bueno, pero ellos no lo saben, pero nosotros docentes, ¿por qué no orientamos? Por eso es el DUA, la accesibilidad, para que orientemos al padre de familia. Ok, no camina, tenemos muchos alumnos que nos llegan en silla de ruedas, pero en la casa ya instalaste un interruptor que cuando se hizo pipí está mojado en el pañal, te timbre una vez, que si ya se hizo popó te timbre 2. O sea, ya le orientamos al padre de familia en eso. O sea, también tenemos a veces alumnos de silla de ruedas, usuarios de silla de ruedas con sobrepeso, pero ya le dimos seguimiento con alguna dieta al padre de familia para que no porque lo tenga calmado le esté dando comer y comer y comer, porque no es la misma movilidad. Una persona con sobrepeso en silla de ruedas batalla más para pasarse de la silla
a la cama. Y ese tipo de acciones que tendríamos que hacer. Y la identidad es en la parte de que es la parte importante donde entra el psicólogo, en las fases de aceptación. O sea, sabemos las fases de aceptación de todo duelo, o sea, porque la pérdida es de las expectativas del hijo que esperaba. Y entonces entra conocerlas, o sea, el impacto, la negación, la negociación, o sea, el impacto cuando ya me llegó y estoy así, un hijo, la negación, no es cierto, a mí no me está pasando, y luego ya, bueno, ok, y empiezas a negociar con Dios, con la vida, ok, le voy a echar ganas, etcétera. Y luego ya pasan a la otra, no sé, los psicólogos, si hay alguno me puede ayudar, pero la final es la de la aceptación, ok, acepto. Tengo un hijo con esta condición, no voy a hacer la vida que yo pensaba que iba a hacer. Muchas dinámicas familiares por lo general abandona el padre. Cuando ya pasa esto, abandona el padre y dejan a la mamá sola con toda la carga. Solamente he conocido una donde se va la mamá y le deja a los 2 niños con discapacidad al papá. Generalmente es la mamá. Pero entonces ahí entra el trabajador social, el estar trabajando constantemente con el padre de familia, el proyecto de vida, porque hablamos también de proyecto de vida para los alumnos y tanto de los 2 currículos, de los 2 países que ahorita estamos participando. Tenemos que tener un proyecto de vida con esa persona. O sea, si vieron la película de este señor, el de los hoyos negros, él fue adaptando y fue creando su voz y etcétera. O sea, ahorita en este momento de la historia hay muchos apoyos adicionales, que eso es lo que le debemos de brindar a los alumnos, los apoyos adicionales. Pero el padre de familia lo tenemos que estar informando. Pero generalmente un padre interesado está más interesado él que nosotros mismos, ¿sí? A mí me dio tristeza ver una persona con síndrome de Down que me dice la mamá, anduve por todos lados y yo misma. Y el niño toca perfectamente el órgano, nos ha acompañado en los eventos de congreso, toca perfectamente la guitarra y como que nuestras expectativas son bien bajas con esos alumnos. Y entonces sí escribimos el final y en la mirada dúa te dice, no escribas el final de tus alumnos, de los ninguneados. También viene ahí vulnerables, pero realmente no son vulnerables. Ya lo había dicho en alguna ocasión con la maestra Ceci, son vulnerados porque somos nosotros los que vulneramos sus derechos. Entonces, tendríamos que conocer perfectamente la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que eso es a nivel mundial. Conocer el índice de inclusión, que son las estrategias. Conocer el DUA. No sé si con eso conteste, maestra, tus dudas acerca de todo esto con estos alumnos. Es un trabajo intenso con los padres de familia, con todo el equipo de apoyo. Trabajo social, psicología y comunicación, que yo creo que allá en Perú también existen las mismas disciplinas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesora, en YouTube el profesor Pedro Beltrán Canesa estaba preguntando acerca si es que usted ha considerado la aplicación de la metodología del aula unida. Ya no escuché, maestra. Ya. La metodología decía bueno, la aplicación de la metodología del aula invertida. Aula invertida viene también en el DUA como parte de los elementos y vienen, nomás que en la diapositiva la quité porque dije no estoy contextualizada porque ahorita ni siquiera estamos en el aula, ¿sí? Entonces vienen ahí algunas estrategias de esto y sí lo considera el DUA. De hecho, el DUA es así como que un esqueleto, una estructura, pero te da para la creatividad y para la innovación del docente. Y yo a lo mejor con esto quiero ir cerrando ya, donde dice que una vez estuve en una conferencia y me las grabé esa pregunta y son 3 elementos. Dice, la conferencia se llamaba ¿El profe hace la tarea? Dije, ¿cuál será la tarea del profe? Y la tarea es investigar, hay que investigar. O sea, ya están estos documentos, pero hay que enriquecerlos, hay que darle más y hay que también crear teoría, porque el profe está lleno de información y de experiencias y hay que documentarlas y hay que compartirlos para generar teoría. La aula invertida o alguna otra estrategia exitosa que hayan tenido y que le quieran poner nombre, etcétera. Bueno, que investigue, que se actualice y
innovación. O sea, en la innovación va ahí con él la creatividad, ¿sí? Entonces, innovar, investigar y actualizarse. Eso es para que el profe esté dándole respuesta a la población. Y bueno, tienen mucha confianza los padres de familia, la mayoría. En un momento las redes como que nos empezaron a denigrar, pero ahorita se están dando cuenta con la de la pandemia que realmente al profe nadie lo va a sustituir. La tecnología no sustituye al profe ni al aula. Y entonces ha habido ya más reconocimiento y dignificación de los docentes. Y entonces ellos confían en nosotros, y más en los de educación especial, porque tienen su diagnóstico de su criatura y andan con su criatura, y ellos piensan que a lo mejor con una operación o con una medicina, y no es así. La única opción para la educación especial es precisamente la educación. Más bien para los niños con una condición, la única medicina es la educación. Y aquí estamos. Gracias por este espacio, la oportunidad de poder preguntar. Yo soy docente de inglés, ya con 21 años de experiencia, pero a través de todos estos años he tenido la oportunidad de poder encontrarme alumnos inclusivos, tanto en el nivel inicial, primaria y secundaria de los que he trabajado. Y actualmente tengo incluso con esta enseñanza remota, alumnos también, tengo 3 alumnos en secundaria, porque soy ahora profesora de secundaria. Yo quería preguntarle si es que hay algún estudio sobre la enseñanza del inglés en estudiantes, sobre todo específicamente autistas, porque a través de los años y de la oportunidad que he tenido de trabajar con ellos, me he puesto a leer, a aplicar diferentes técnicas con pictogramas, con estaciones, en el aula de clases, y me ha trabajado muy bien, me ha ido bien trabajando con ellos, y particularmente con los estudiantes que tienen autismo. Me han sabido responder bien, a diferencia de mis otros colegas de otras áreas. Por eso quería preguntarle si hay algún estudio específico o de repente de algún autor en el cual diga, bueno, sí, específicamente se da, no lo sé en realidad, se da el diferente sonido, de repente la tonalidad, porque realmente me ha funcionado, y comúnmente con alumnos que tienen autismo. Ok. Es bien interesante ese mundo. De hecho, es mi población favorita para trabajar, las personas con autismo. Y cierto que les interesa mucho el inglés. No sé si sea, es que habla en los congresos que he ido sobre los nuevos horizontes en la cuestión de autismo, hablan de esa diversidad, y entonces hablan de una evolución del ser humano donde las personas con autismo ellos son así. Y entonces son con una aritmética brillante, y en la parte, si bien no tienen mucha interacción social, pero sí les gusta mucho entender, ¿verdad? Entonces, yo no sé si haya una investigación, no conozco un documento, mentiría si le digo, pero sí tengo la experiencia, por ejemplo, con mi alumno Mario, fue mi alumno en preescolar, y él así literal, pero en escucharla, tiene una memoria auditiva brillante. O sea, las canciones en inglés se las canta y va y se las, lo hemos invitado, así como hice la actividad para empezar bien la reunión en una ocasión, en la actividad de la supervisión, pues para mí es un éxito, Mario. Entonces lo invité a Mario para que empezara bien la reunión, y nos cantó en inglés. Entonces, igual me recuerdo mucho que fuimos a ver la película del Espantatiburones, y ella la había visto y se sabía todo el guión. Me imagino que no lo había visto tantas veces. Entonces sí tienen esa memoria brillante. Y como cada caso de autismo es diferente, yo creo que esa experiencia que usted tiene la debe de documentar para que la comparta al mundo. O sea, los profes
guardan sus experiencias ahí en el cajón o se jubilan y hasta ahí llegó. Y entonces sí, yo sí creo que podemos hacer bibliografía nosotros, los de educación especial tenemos mucho, o cualquier docente tiene experiencias que tiene que compartir. Pues es lo que le puedo contestar porque no conozco. Pero sí, identificando el medio de comunicación, usted lleva mucho de avance. O sea, él puede ser, o sea, sabemos que las personas con autismo son excepcionales y nos dan muchas sorpresas. Hay una página, maestra, que se llama El sonido de la hierba al crecer. El sonido de la hierba al crecer es de Facebook y también tiene su blog, la maestra Anabel. Ella es de Alemania, pero habla perfectamente el español. De hecho, la página usted le elige el idioma español y tiene un hijo con autismo. Y entonces por eso creó esa página, ese blog, por todo lo que ella fue viendo con Eric. Y entonces dice que a los 3 años le dieron el diagnóstico. Y a esa fase, el impacto, todos le pasaron, dice que le pasaron. Cuando ya me dieron el diagnóstico, le dije a mi esposo, déjame sola, caminé 3 cuadras, dije, ok, tengo un hijo con autismo, hay que sacarlo adelante. Nos da muchas sorpresas con Eric, ahorita debe tener como 15 años, y ya ve que dice, ella opina por su propia experiencia que cualquier alumno con autismo lo puede llevar al alto rendimiento, pero puede ser funcional desde nuestro propio punto de vista, porque ellos realmente son funcionales, es cuestión de que les trabajemos. La teoría de la mente es una de las que más, usted lo debe de saber, trabajar con ellos y salen. O sea, tenemos un alumno en telesecundaria acá en México y tenía mucho que ver su prestaciones de inadaptabilidad, no era inadaptabilidad escolar, era la maestra que lo rechazaba. O sea, cambia de maestra y el año pasado hicimos un congreso estudiantil, él hizo su proyecto de ingeniería de una lámpara, él leyó un libro una semana, hizo su proyecto, hizo su presentación. Claro que implica la teoría de la mente y estarlo entrenando y decirle acuérdese de la anticipación, estarle diciendo, vas a estar en un público, va a haber personas, etcétera. Todo eso se trabajó con él. Dio la conferencia en 25 minutos. Se llevó los aplausos y ya me voy, y salió corriendo. Y queríamos la foto con él y déjenme en paz, y él salió corriendo. Pero nos dice otro amigo que tengo que él dice que es autista, y él nos orientó muy bien para Diego y dice que Diego puede ser un excelente ingeniero civil. Y hay aquí en el globo terráqueo hay 5 puntos de que los ocupan a ellos, a las personas con autismo, para hacer todas estas tecnologías. Una persona empresario, el año pasado nos dio una conferencia donde dice, los ocupamos, y él se lo llevó a su oficina. Pero traen muchas cosas de la puerta del trabajo. O sea, anda la mamá, levántate, ya llegamos. Y luego llegaba al trabajo y decía, ¿verdad?, sus insultos. Recuerdo muy bien, y perdón por la palabra, decía, está bien culero el trabajo. Dice la persona que lo ocupó, que él así llegaba y decía, íbamos a la cafetería, dice, y dejaba sus cosas, no las recogía. Y los compañeros tenían muy buenos hábitos. O sea, estamos hablando de empresas, células de estas de Microsoft y etcétera. Dice, y decían, se hace güey, porque no recoge sus cosas y nosotros les andamos recogiendo. Íbamos al restaurante, todos pagábamos y él se hacía loco y pues yo tenía que pagar. Entonces tuve que hablar con los empleados para decirle que tuvieran paciencia, tuve que hablar con la familia para que le trabajaran los hábitos. Entonces es cuestión de que le hubieran dicho, anticipación, cuando vas al trabajo hay que llegar ya despierto. Hay una autoridad. Recoge tus utensilios cuando comas. Si vas a un restaurante, no te van a pagar. Tú saca tu dinero. Ya, o sea, las personas con autismo, ellos así son. O sea, mientras lo hizo alguien una vez, ellos lo vuelven a hacer. Y difícil estar
está quitarle esa conducta. Entonces, usted ya le encontró el inglés, ya sabe que por ahí, pues por ahí tiene mucho para hacerlo de alto rendimiento, y le recomiendo esa página de El sonido de la hierba al crecer. Muy bien, listo. Entonces, profesora Rosy, estaríamos ya cerrando el taller. Y bueno, agradecerle de antemano a todos ustedes, profesores, de parte de la Corporación Educatec Perú. Nos estamos despidiendo de este taller. Hasta luego, nos vemos.